Continuamos en Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con el economista César Barreto. César, también te queríamos consultar respecto a lo que es este simbólico periodo de primeros 100 días del gobierno en nuestro país. En materia económica, ¿qué te parece que son las principales cuestiones que se fueron planteando y cuál es el análisis que se hace respecto a este primer tramo del gobierno de Santiago Peña? Y mira, muy impactado yo creo que por la transición misma, por lo menos estos primeros 100 días, ¿verdad? Una discusión importante respecto, hay un régimen que el país tiene desde el año 2013 que le llamamos, es una regla fiscal, pero le llamamos la Ley de Responsabilidad Fiscal, que ordena un poco el crecimiento de la deuda o intenta hacerlo, digamos, para eso se aprobó. Y gran parte de la discusión en estos meses, incluso las decisiones tomadas por el gobierno de Santiago Peña está relacionado, tal vez lo más importante en términos económicos, está relacionado con este tema, ¿verdad? Lastimosamente la convergencia a los topes de la ley de responsabilidad fiscal, el gobierno de Marito no lo completó, digamos, ¿verdad? Yo sugerí en su momento para evitar esta transición justamente de que se haga más rápido la convergencia y que en el 2022 nosotros completemos ya, volvamos al tope del 1,5% de déficit sobre el PIB. Ellos extendieron hasta el 2024 y encima el periodo electoral impactó fuertemente y el déficit fiscal este año está muy por encima de lo que se había presupuestado inicialmente, incluso dentro del plan de convergencia que ya para mí era malo, ¿verdad? Entonces el gobierno esto es muy relevante principalmente porque estamos a las puertas de alcanzar el grado de inversión en el país, ¿verdad? Y el grado de inversión es una apuesta que hacen también las calificadoras respecto al manejo ordenado de la economía y que uno sea responsable en el cumplimiento de sus deudas, que siempre tiene una parte de confianza muy fuerte, digamos, porque yo no sé cómo van a manejar los gobiernos en los próximos periodos, si van a seguir siendo responsables o no. Entonces, el dar señales claras era muy importante y lastimosamente no se cumplió, no se va a cumplir, se ha extendido el periodo de convergencia hasta el año 2026 y creo que esa ha sido la decisión más importante que tomó este gobierno de entrada, extender la convergencia al cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal. A mí no me gusta, yo creo que se podría incluso haber resuelto el problema de la herencia este año, obviamente asumiendo ya de que se emitir más deuda para cumplir con las deudas y que, qué sé yo, que hay con los proveedores. Y desde el año que viene cumplir el 1,5 ya. Pero se extendió, eso también hace de que seguramente la evaluación de las calificadoras extienda por más tiempo, a ver si es que cumplimos lo que el nuevo plan que estamos fijando al 2026 y posterga todo. Yo creo que en otra circunstancia probablemente el grado de inversión iba a ser más rápido de lo que va a ser finalmente en este nuevo escenario, ¿verdad? Ese es primero, una decisión muy importante que fue extender el periodo de convergencia que le da más margen al gobierno actual para gastar más. Eso en la práctica significa, va a endeudarse más y va a poder tener más gasto público, más inversión pública, ¿verdad? Ujú. Eh, el segundo tema, ya que lo hicieron esto reconocer el incumplimiento del gobierno anterior y hay que cumplir, hay deudas que no estaban registradas en las cuentas fiscales, que hay que registrar todo. Le pidieron al Congreso ampliar el déficit fiscal del presupuesto de este año y una autorización para emitir bonos por 600 millones de dólares para resolver el problema de la deuda con proveedores de obras públicas y del Ministerio de Salud, ¿verdad? Se aprobó, logró la aprobación del Congreso de esa ley, que es muy importante para poner en orden las cosas, ¿verdad? Pero no entiendo por qué no lo hicieron ya. Yo lo hubiera hecho la emisión y ya pagarle a las constructoras, pagarle a los proveedores del Ministerio de Salud y que estas empresas de vuelta tengan aire, porque hoy están muchas obras que avances mínimos porque la liquidez de las empresas está muy, muy ajustada, no tienen más acceso a financiamiento en los bancos, que es lo que
a través del cual se estaban sosteniendo. Entonces, para mí era prioritario resolver eso ya antes de fin de año para que por lo menos el cierre le puedan pagar aguinaldo a sus empleados, que puedan reactivarse todas las obras y que el empleo se recupere en el sector, ¿verdad? Ellos decidieron postergar eso hasta el año que viene. Van a emitir los bonos creo que en enero y estiman ponerse al día con los proveedores entre febrero y marzo del próximo año. O sea, extiende todo el periodo y las dificultades que ya viene sufriendo este sector. Si uno mira la actividad económica que está sufriendo mucho es justamente la actividad de la construcción. La provisión al Ministerio de Salud nos ha parado básicamente por una decisión de los proveedores, porque el tema de salud es muy crítico, pero también las deudas van creciendo allí y no son sostenibles. Hay que corregir esa situación más de manera permanente, ¿verdad? Mm. Entonces, eso tal vez es lo que era posible, no sé, no desconozco eso, pero yo hubiera esperado algo distinto. Si es que iban a emitir los bonos, emiten los bonos, pagan a los proveedores, resuelven el problema y la economía sigue eh, avanzando lo mejor posible en un escenario internacional que está muy complejo, ¿verdad? Después, eh, ¿qué otra cosa puedo mencionar? Sí, el presidente hizo muchos viajes al exterior, se nota una priorización de tratar de atraer inversión extranjera. Hizo varios viajes, hizo varias presentaciones, muchas reuniones con empresarios de distintos sectores en todo el mundo, que me parece positivo. El país necesita eso, ¿verdad? Veremos qué resultado tienen en los próximos años. Hay algo positivo que ya vino, que ya llegó, que es la apertura del mercado norteamericano a la carne paraguaya después de muchos años, que también da un poco de aire al sector ganadero que tuvo un año muy complicado este año, ¿verdad? Mm. Eh, y después, poco avance. Un tema positivo también, yo creo que el presupuesto, si bien es muy difícil de poder alinear todo en 15 días o en 20 días el presupuesto cuando uno está asumiendo el gobierno. Creo que el presupuesto está relativamente bien, si bien unos pasos iniciales de aumento de salario parlamentario, qué sé yo, que transmitieron señales un poco contradictorias, digamos, respecto al plan de austeridad que habían planteado inicialmente, pero creo que el presupuesto va a salir relativamente bien, no, nada presagia de que vaya a ser un presupuesto difícil de manejar para el año que viene. O sea, yo lo que sí estoy seguro es que este plan de convergencia es muy probable que se pueda cumplir, primero por el compromiso que tiene el propio presidente y el ministro de Economía con este nuevo plan, ¿verdad? Esperemos que así sea, por lo menos no se está trasladando al próximo gobierno. Si uno asume el compromiso dentro de su gobierno, es probable que lo pueda cumplir, ¿verdad? Ujú. César, todo esto también transcurre en un ambiente de actividad económica positivo, es decir, eso también está favoreciendo este primer tramo del gobierno y proyecta a mantenerse esa situación de dinámica positiva de la economía, por lo menos en el corto plazo. Sí, claro. Lo que pasa es que nuestra economía está muy determinada por el sector agrícola y como la soja tuvo una cosecha buena, obviamente eso ya marcó todo el año en términos de ingresos importantes y de actividad que se fue recuperando en el transcurso del año. O sea, a excepción del sector construcción y del sector de frigorífico, de exportación de carne, el resto de los sectores han mostrado una recuperación importante. También el comercio fronterizo con el Brasil, por efecto de que la economía brasileña tuvo un desempeño también muy positivo, que generó mucha demanda en el comercio fronterizo. La actividad comercial en la frontera ha repuntado bastante. O sea, la economía este año va a cerrar bastante bien, digamos, eh, por este rebote que hubo en el sector agrícola, ¿verdad? El año que viene también las proyecciones son buenas. Nosotros estamos proyectando un crecimiento de alrededor del 3,7%, que de vuelta incorpora una parte, una buena cosecha de soja, también una recuperación ya del sector ganadero, especialmente con esta apertura del mercado de la carne americana. Creo que va a ayudar porque los volúmenes se pueden recuperar los volúmenes de exportación. Estamos presagiando una economía con buen desempeño el próximo año. El único riesgo que estamos enfrentando es que esta situación argentina por ahí lleve a una explosión que pueda significar cosas muy negativas para nosotros. Una devaluación muy brusca, por ejemplo,
nosotros vamos a tener que tomar medidas paliativas de este lado para evitar que se traslade directamente a la actividad industrial. Imagínate si una devaluación muy grande del peso oficial haría, por ejemplo, que la leche argentina sea mucho más barata que la leche que producen que producen aquí los productores en Paraguay. Entonces, y eso puede ocurrir con distintos sectores que hay competencia argentina, no solamente por el contrabando que era hasta ahora, sino que el importador formal va a poder traer un producto mucho más barato de lo que se produce en Paraguay. Entonces, yo creo que eso habría que encararlo con medidas transitorias como se hizo en el 2002 para evitar que el sector industrial tenga un impacto muy negativo. Pero no sé qué va a hacer el gobierno, no escuché a nadie todavía hablar de este tema, pero hay que tener planes de contingencia previstos porque puede haber desencadenarse algo muy complicado en la medida en que la Argentina vaya haciendo las reformas que plantea el presidente Milei, ¿no? Ujú. César, y en términos de inflación, el gobierno, por ejemplo, estuvo colaborando, entre comillas, con las reducciones de los precios de los combustibles y en líneas generales el mercado está estabilizándose en cuanto a precios. Las proyecciones para el tema de inflación también son positivas, por lo menos para lo que sería el más corto plazo. Sí, la inflación, nosotros somos uno de los países que más rápidamente logramos bajar la inflación a la meta del Banco Central. Fíjate que desde julio en adelante más o menos ya estamos alrededor, por debajo del 4% incluso, ¿verdad? Lo cual habla bien de un manejo muy profesional de parte del Banco Central después de un año y medio más o menos que fue muy complicado, ¿verdad? Y nosotros hemos sido uno de los países que lo ha hecho bien. También ha ayudado al precio de commodities, el precio del petróleo que está muy volátil y con estos problemas de guerra y geopolíticos que hay allá por zonas productoras de petróleo complican bastante, está muy impredecible el precio, pero en estos últimos meses que se esperaba por ahí que iba a subir, de repente subió luego allá por septiembre más o menos el precio del petróleo, de repente bajó de vuelta en las últimas semanas y eso ayuda a que se haya podido mantener precios más bajos en un escenario complejo, pero hay que estar alertas porque como está tan impredecible la situación en el exterior, esto puede cambiar de tendencia también en cualquier momento, ¿verdad? Pero el gobierno ha actuado a través de la empresa pública, en este caso, tratando de trasladar los mejores precios que tenía al consumidor y ha ayudado al bolsillo, eso es indudable, ¿eh? Ayudó mucho a la gente porque cada vez con mucha gente tiene vehículos propios hoy, ya sean automóviles o motos, ¿verdad? El precio del combustible es cada vez más importante para la gente en el día a día. César, brevemente nos estamos quedando sin tiempo, pero no quería dejar de preguntarte sobre los procesos de reforma que se encararon en estos primeros 100 días. Algunos fueron tal vez un poco abruptos, un poco polémicos, pero en líneas generales, ¿te parece de que estos procesos de reforma también ayudan en materia económica? Bueno, dos cosas, o sea, la reforma del Ministerio de Hacienda, yo creo que ha sido lo más importante que se ha hecho, una reestructuración allí, creando un ente autónomo para el manejo de la recaudación de impuestos, que veremos, ojalá efectivamente pueda funcionar, digamos, lo vamos a ver en el tiempo, pero es una apuesta importante que ha hecho el gobierno en ese sentido. Eh, y la consolidación del Ministerio de Economía como ente rector de la política económica, que es algo que no era claro en la legislación anterior y creo que ahora quedó bastante bien especificado, digamos, ¿verdad? Es una reforma importante cuyo efecto en el corto plazo es limitado, obviamente, ¿verdad? Pero que nos posiciona hacia adelante en la medida en que lo implementemos bien, de que podamos conducir, tener incluso más consistencia en el manejo de la política económica en los próximos años. Y creo que es una buena señal, ¿verdad? En estos últimos días también vi que están presentando la ley de creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que también es una reforma importante. Yo tengo ciertas dudas respecto al gobierno corporativo, a la gobernanza, digamos, de la institución que se está creando, pero de cualquier manera es un paso positivo importante respecto a un desorden que hay en el sector que hace falta organizar, controlar, supervisar e ir encarando reformas importantes en los próximos años, ¿verdad? Porque es un frente
muy deteriorado que puede tener impacto en la sostenibilidad de las finanzas públicas en los próximos años. Y hay que hacer reformas importantes que requiere primero entender muy bien la situación, que todos entiendan muy bien, especialmente el sector político que siempre mira para otro lado. Pues hay que mostrarle muy claramente la situación para que obviamente vote las reformas que hace falta para para tener un sistema de jubilaciones de cobertura universal y que sea sostenible y sea equitativo, obviamente, para toda la gente, ¿verdad? Es lo que te puedo decir. 100 días es muy poco tiempo, especialmente para un país que no está mal, digamos. Nosotros venimos con políticas económicas buenas, ¿verdad? Más bien es sostenerlo, consolidarlo e ir haciendo reformas. Y esas reformas necesarias requieren más tiempo y lo vamos a ver seguramente en los próximos meses y años recién. César, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. Esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Con mucho gusto. Hasta luego.